Bueno, seguimos con otros problemas. Vamos a hacer problemas de potencia, potencia promedio para elementos no lineales. A ver, tenemos que para un resistor R controlado por corriente o de corriente controlada, sabemos que PdT se escribe como R de T y de T al cuadrado, o P igual a B por I. En este caso, B se podría expresar como R, que es una función de I, porque es de corriente controlada, por I, donde RI es la función de I que representaría B. Sería la resistencia no lineal. También podríamos expresar P igual a B por I, igual a G de B por B, donde G de B sería la conductancia controlada por voltaje. A ver, estos dos casos serían así, ¿no? Si graficamos B contra I y vemos que R es de corriente controlada, es decir, por cada I tenemos un B, pero por un B podríamos tener varios I. Entonces sería B igual a R, una función de I, R una función de I, R de I. Y el caso donde sería de voltaje controlado, por un voltaje tendríamos una sola corriente, pero por una corriente podríamos tener varios voltajes. Entonces tendríamos I sería una conductancia de voltaje controlado. Sería una conductancia que depende de B. Potencia promedio, si T es el periodo de B de T y de T, P de T, que es la multiplicación de ambas, tendrá periodo T para todo valor de T. Si T es común a B de T y de T. Por ejemplo, si P de T es igual a P de T más T1, donde T1 es igual a T es el periodo, T1 en este caso sería igual a T, el periodo de B de T y de T, aunque puede no ser el valor mínimo que lo satisfaga para todo T. Es decir, el periodo de P no necesariamente es T, sino podría ser menor que T. Podría ser un valor menor que T1 igual a T. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Si B de T es un seno, B0 seno de W0T, el periodo es 2pi entre W0, la potencia sería B cuadrado entre R, nos queda aquí un seno cuadrado, que se puede expresar como 1 menos coseno de 2W0T. Ahora, ¿cuál es el periodo de P de T? Sería el periodo del coseno de 2W0T, que es pi entre W0, que ya no es T, sino un medio del valor de T. Bueno, y la potencia promedio la pueden hallar integrando entre 0 y el periodo, entre 0 y pi entre W0, la función, y nos da el valor esperado, que de aquí podríamos hacerlo directamente como B0 cuadrado entre R por el promedio de seno cuadrado, que es su medio, y esto sería igual a voltaje RMC al cuadrado entre R o la corriente RMC al cuadrado por R. Eso es una de las utilidades de los valores RMC. Y si R no es constante, es decir, es variable en el tiempo, es no lineal, la potencia promedio a lo igual se integra y se divide entre el periodo. Tendríamos I de T por B, que ahora sería una función de I o una función de I y de T o de I o de T. Ya no sería constante, ¿no? A ver, aquí tenemos unos ejemplos. Dice demostrar que la potencia promedio de un capacitor inductor lineal invariante en el tiempo es 0. Bueno, esto es un capacitor inductor clásico, entonces debería ser 0. Bueno, eso es directo. Sabemos que I es C de B de T. Para la potencia promedio hacemos B por I. Integramos en un periodo. El periodo sería T1. Al final estamos integrando respecto a B. Y nos quedaría de esta forma. Pero resulta que B, como es periódica, B de T1 más T1 es B de T1, porque T1 es el periodo. Entonces este término se va con esto y efectivamente nos da la potencia promedio 0. Y para L es igual, solo que B es L de I de T y se integra respecto a I. Pero este término es igual a este y por tanto daría 0.
Eso es para el caso lineal e invariante en el tiempo. Ahora tenemos un ejemplo aquí que nos dice, halla la potencia promedio de un capacitor controlado por voltaje invariante en el tiempo, de la forma B igual a Q al cubo. Es no lineal, independiente de T. Bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Integramos, hallamos el promedio de la potencia. Al final nos queda una integral en Q. Y tenemos que integrar entre QT1 y QT1 más T1. Ahora, en este caso, B e I son periódicas. Si B e I son periódicas de periodo T1, Q de T1 sería igual a Q de T1 más T1 y la potencia promedio también nos da 0, indistintamente de que el capacitor sea no lineal. De hecho, aquí tendríamos este capacitor, esta sería la curva B igual a Q al cubo, y vemos que es de, en este caso es controlado por voltaje. B igual a Q al cubo. Aquí es otro problema de, solo que es con un capacitor no lineal. Verifique que para un capacitor no lineal invariante en el tiempo, que está descrito por Q de T igual a B al cubo de T, donde B es un seno, la potencia promedio es 0. Al resolver para I de T en vez de T por I de T en la potencia, ¿no? Bueno, en este caso, la potencia promedio integramos la potencia, que es B de T por la corriente es de Q de T. Al final nos queda una integral en Q, así que podamos expresar B en función de Q. Despejamos B de aquí y expresamos en función de Q. Nos queda esta integral. Y al final tenemos que evaluar esto entre Q en 0 y Q en T. O también podemos pasar de una vez Q a la forma de B, que sería entonces B al cubo, nos quedaría B a la 4. Sería esto el cubo a la 4 tercios, sería B a la 4. Y evaluamos entre 0 y T. Y de nuevo nos vuelve a dar 0. Si evaluamos esto en T, este término sería igual a este término. Esto sería 0 y este también sería 0 y la potencia nos da 0. Luego tenemos, bueno, en este caso tendríamos un inductor lineal. Es lineal, pero variable en el tiempo, que está descrito por esta fórmula. Es lineal porque depende de I, pero es variable en el tiempo porque, digamos, L depende del tiempo. Depende de 2 más seno de W0T. Y la potencia promedio que entra L, si I de T es una forma de coseno. Está el inductor liberando o almacenando energía. Bueno, en este caso partimos de phi. Sabemos que I tiene esta forma del coseno. Podemos sustituir I aquí. Nos quedaría phi de esta forma. Puros senos y cosenos. Luego el voltaje lo podríamos hallar derivando phi con respecto al tiempo. Y luego la potencia, que es voltaje por corriente. A este voltaje lo multiplicamos otra vez por la corriente, que es un coseno. Y hallamos la potencia instantánea. Y luego, bueno, es simplemente hacerle el promedio, que es integrar y dividir entre el periodo. Esto, bueno, lo hacen con cuidado, término por término, y al final hallan de que la potencia promedio vuelve a dar 0. Ahora, el inductor está liberando o almacenando energía. Si la potencia promedio es 0, el inductor está almacenando energía. Porque básicamente el inductor lo que hace en un medio ciclo, almacena energía, la acumula y luego la entrega. Entonces la potencia promedio se mantiene en 0. Esta nos dice, supongamos que tenemos un resistor controlado de tensión, variable con el tiempo, para una VDT periódica. PDT será periódica por fuerza. A ver, PDT siempre es VDT por IDT. Si expresamos IDT en la forma
la conductancia, sería B por la conductancia, que es una función de B, porque es de controlado de tensión o de tensión controlada. ¿Será periódica por fuerza? La respuesta es no, porque va a depender de la periodicidad de G o R comparada con B, porque tenemos aquí una multiplicación. Claro, ellos preguntan, ¿PDT será periódica por fuerza? De manera que la potencia promedio sea 0, pero no siempre se da ese caso, ¿no? Va a depender de cómo, cómo se compara la periodicidad de G con la de B. Bueno, entonces seguimos en otro vídeo con más problemas.